Universidad Autónoma Indígena de México. Toda la gente, todos los pueblos. Jóvenes estudiantes, reciban un fuerte y caluroso saludo en esta clase que la tuve que posponer por situaciones adversas. Por lo general me ha pasado como en 2 ocasiones y pues no hay mejor forma de iniciar que ofreciéndoles una disculpa. Esta clase responde a la sesión del pasado viernes 14 de junio del año en curso. Estamos haciendo alusión al año 2024. Ahora nos encontramos en la tarde del 16 de junio, es decir, si la clase fue viernes, pues yo le estoy reponiendo en domingo. Fueron algunas situaciones adversas que no vale la pena ni siquiera recapitular. No obstante, he de ofrecerles una muy sincera disculpa. Y pues bueno, la idea es tratar de reponer el contenido con la misma calidad. Voy a pedirles un favor. Seguramente yo, de manera estratégica, les mandé al grupo de WhatsApp ahorita una lectura y una guía de preguntas. Pero eso tengan paciencia porque tienen que esperar indicaciones y seguramente finalizando el streaming de este video, usted va a poder entender de qué va, por qué el profe nos mandó esto. Entonces no se preocupe. También le voy a mandar un video en donde voy a reforzar un concepto, que no, ese video no lo grabo yo, lógicamente, y un manual que creo que también les va a servir. En cada clase les he dado material de lectura muy importante y creo que eso va a reforzar un poco la estrategia de intervención formativa. ¿Por qué? Porque pues, mi intención es hacer algo de calidad, no con mucha clase, como lo que merecen mis estudiantes. Pues bueno, vamos a iniciar con el desarrollo de la clase. Me voy a permitir, nada más son algunas cuestiones técnicas porque luego les he de platicar. Fíjense que con estos ejercicios de clase virtual ocurren varias situaciones que se vuelven problematizadoras. Por ejemplo, cuando yo estoy grabando esta clase, entonces hagan de cuenta que yo estoy haciendo una sesión de Meet solo. ¿Por qué? Porque es la forma en la que yo puedo grabar y generar la proyección de la pantalla. Pero ocurre que en algunos contextos, cuando yo quiero presentar la pantalla no se ve. Entonces digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no se ve la pantalla? ¿Qué es lo que ocurre, no? Y ahí voy teniendo ciertas complicaciones que me van problematizando y pues bueno, ese es un dilema a veces el preparar estas clases virtuales. Entonces para ello lo que hago es que preparo esta sesión. En esta sesión lo que voy haciendo es que me voy autoinvitando a otro número y ahí voy generando por ejemplo, ahorita me estoy autoinvitando a una sesión y esa sesión, ahora cierro el micrófono, cierro acá, me uno, me pide que sí, me uno, perfecto, entendería que ya. Ahora sí, ya puedo yo tener como un monitor que me permita saber si la pantalla está viéndose en sus monitores en este momento. Entonces es un poquito complicado, pero les comento esto porque sí es importante el clarificarlo. A veces las cosas no salen como uno quiere. Dije que sí. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Pues dije que sí, que admití. Ahora sí. Perfecto. Cerrado el feedback para no generar retroalimentación. Vamos a ver acá. Y en teoría, creo que en teoría ya están viendo. No, parece ser que no. Como lo que estoy percibiendo, no están viendo esto en mi pantalla. Y si esos son problemas técnicos que a veces se van suscitando, por eso es bueno siempre clarificar esto para que el estudiante cuando vea el video no se asuste y pues sepa que lo que estamos haciendo es algo bastante responsable. A ver, voy a intentar hacerlo ahora.
No, no se ve. Intentarlo con ventana. Esta creo que es de las pocas formas en la que lo puedo hacer. Voy a intentar presentarlo así. Ahora creo que ahora sí ya se puede ver, creo yo que sí. Entonces, voy a hacer un último intento acá. Y no, pero creo que ya sé cómo lo voy a compartir. Perfecto, ahora sí. Bueno, déjenme ya, después de estos minutos de retraso por estas desavenencias técnicas, les comparto un poco. Pues vamos a presentarles la agenda pedagógica que consiste en explorar el conocimiento, una introducción metodológica del tema. Hablamos sobre cómo desarrollamos lo teórico de la clase y la parte práctico-metodológica. Esto se da a través de una apertura de preguntas y respuestas durante toda la clase. Usted me dirá, bueno, profe, si esta es una clase de streaming, ¿cómo es que usted puede generar preguntas y respuestas? Bueno, precisamente porque hay un grupo de WhatsApp en donde podemos interactuar. Luego hay una retroalimentación del contenido y hay un cierre de la clase. Ahora bien, ¿de qué va la asignatura del día de hoy? Pues vamos a hablar un poco, permítanme, ahora sí ya, los objetivos de la materia, que se los pasé la vez anterior en el programa de la asignatura, la misión de la asignatura. Hay algunos elementos que no deben de interesarles a ustedes. Bueno, no es que no deban de interesarles, es que realmente no les competen porque esto está más pensado en una clase presencial más que en una clase virtual. Y hablo de elementos como el tiempo, ser puntual, el reglamento de la clase, la evaluación, los valores, la misión y la visión, pero acá me quiero detener, ¿no? Pues un poco en el pensar qué es la educación inclusiva. Miren, la clase anterior problematizamos un poco sobre lo que es y lo que representa la educación inclusiva, pero realmente la educación inclusiva la vamos a ver desde el entendido de esta licenciatura como un modelo educativo. Pero esta propuesta de modelo educativo debería de pensarse fundamentalmente en cómo atendemos las necesidades de aprendizaje de nuestros estudiantes, sobre todo aquellos con algunas vulnerabilidades o necesidades educativas especiales. ¿Por qué? Porque la educación inclusiva, desde ese punto de vista, se considera como un proceso que tome en cuenta, pero que de manera muy particular responde a las necesidades asociadas a la discapacidad, al medio ambiente, a las necesidades educativas especiales, aunque no necesariamente se circunscribe a ellas. Para esto vamos a entender que una forma inicial de abordar el tema de la educación inclusiva es desde los años 80 y principios de los 90. Surge un movimiento de padres y de profesionales en el área educativa que rechazan la idea de una educación especial. ¿Por qué? Porque dicen, es que mi hijo no es especial. Mi hijo tiene una necesidad educativa especial y por eso no quiero que sea considerado esto como algo especial. Entonces surge un movimiento que se llama REI. Este movimiento está compuesto o está liderado por los célebres académicos como Steinbach, Reynolds, Juan Welberg, y empiezan a unificar la educación especial y yo no quiero llamarle una educación normal, pero lastimosamente los teóricos así le llamaban, una educación especial y una educación normal. Realmente lo que hay ahí es un planteamiento de justificar cómo las personas o los estudiantes con necesidades educativas especiales necesitan para incorporarse en su entorno convivir en una escuela normal. Y ahí surge pues el amparo jurídico de una educación inclusiva, de una perspectiva de todos tenemos derecho a la educación. Aquí interviene la Organización de las Naciones Unidas con esta idea de una educación para todos, en donde se habla de una educación sin discriminación, en donde hay un reconocimiento para estudiantes con discapacidad, en donde se busca que estos estudiantes con discapacidad se integren al mismo escenario educativo y vamos viendo, por ejemplo, el tema de rendimiento de los estudiantes, cómo están aprendiendo los estudiantes. Y ya para 1998, cuando ya este movimiento está más empoderado, académicos como Ainscow, para 1998 eliminan el uso del término educación especial para empezar a implementarse el término de una educación inclusiva.
Los principios y estrategias de la escuela inclusiva, ustedes los pueden ver en su pantalla. Realmente es muy interesante la forma en cómo hay una necesidad de educación para todos que busca cambios en la institución educativa. Y esto es muy fácil de entender. ¿Qué ocurre con una institución que no tiene, por ejemplo, un ascensor en su infraestructura, pero que tiene dentro de sus estudiantes un estudiante que tiene una clase en un tercer piso de ese edificio? ¿Cómo le hace la universidad para darle atención educativa a un estudiante? Y yo lo viví, ¿no? Yo miraba cómo en una institución educativa X los estudiantes subían, muy generosamente, le ayudaban a subir y a bajar las gradas a los estudiantes, al estudiante que necesitaba silla de ruedas. O, por ejemplo, recuerdo hace muchos años siendo docente de una licenciatura en Ciencias de la Educación, tuve a bien a una persona no vidente, cómo daba clases o cómo le asignaba controles de lectura a una persona no vidente. Entonces, mi manera de trabajarlo fue con la conversión de los audios, perdón, de los libros a audios. Eso me ayudaba a que el estudiante, en lugar de leer, porque no tenía yo el método Braille, que es el que tradicionalmente se utiliza para que por medio del tacto puedan ir identificando los puntitos que conforman letras y vocales. Y bueno, esto empieza a evidenciar en una realidad educativa mexicana lo imperante y lo valioso que es crear estrategias de atención educativa para personas con necesidades educativas especiales. El marco histórico de la educación inclusiva parte con una visión de un informe. Este informe se llama el informe Warnock. Este informe se publica en 1978. ¿Quién lo publica? Un comité de Naciones Unidas, el Comité de Educación, a cargo de Mary Warnock, en Reino Unido. Este informe empieza a hablar de educación inclusiva, de educación integral, de una educación para todas y todos, y habla de cómo la educación tiene que dar respuesta a la diversidad de manera individual y comprensiva. Las personas tienen necesidades educativas especiales, sí, pero esta situación de complejidades educativas les obliga sí o sí a tener una panorámica diferente. ¿Cómo entiendo que los estudiantes con necesidades educativas especiales tienen el mismo derecho de acceder al sistema educativo? Eso es valiosísimo, muy interesante. Vemos en la pantalla el informe Warnock, que el informe Warnock introduce el término de necesidades educativas especiales. Hace referencia a situaciones de aprendizaje y no a estados de aprendizaje. En el informe Warnock ya se empieza a ver de manera más contundente el término de necesidades educativas especiales y se entiende como una necesidad especial es aquella que genera acceso al currículo educativo. Y cómo una necesidad permanente o temporal busca adecuar de manera temporal o permanente, valga la redundancia, la modificación de elementos básicos del currículo. Eso es como funciona, así es como está estructurada la intención del informe Warnock, y aquí nos hace pensar en un parangón reflexivo. Yo esto lo hablo con mis estudiantes y les digo, bueno, ¿qué tan inclusivo es un escenario educativo en donde los estudiantes que tienen dinero tienen acceso a un buen internet y quienes no tienen acceso a un buen internet tienen una mala educación? Entonces, ¿cómo pensamos en una educación para todos? Y esto lo pensamos desde la óptica de entenderlo desde una panorámica democrática. Y aquí vemos cómo niños llegan a la escuela sin comer y cómo hay niños que llegan con desayuno y hasta botan la comida. Y aquí vemos, miren, yo como les digo, en teoría, por ser una clase previamente grabada para poder compartírselas a ustedes, yo no puedo poner el video en este momento. Yo perfectamente podría cortar en el proceso de edición este video y coloco en la edición, en el editor de video, el espacio para ustedes. Pero si yo hago eso, automáticamente YouTube detectaría que yo estoy utilizando un material que no es de mi autoría y por lógica consiguiente me colocará un strike y no quiero eso. Pues entonces esto lo explico siempre en los videos, aun y cuando este video va en una transmisión de YouTube, pero precisamente es por eso, porque hay que tener claridad con los conceptos. Entonces yo creo que el tema de la inclusión parte por una perspectiva emocional en donde la educación inclusiva es un principio general, pero ¿qué busca este principio general de la educación inclusiva? Impregnar una cultura en la comunidad en donde se reconozcan las políticas educativas, que den vida a las prácticas de enseñanza y aprendizaje,
es necesario hacer posible que todas y todos, independientemente de su situación, puedan acceder a esta herramienta de ascenso social como lo es la educación. Y esto lo sabré yo, que vengo precisamente de una familia de escasos recursos, una familia que de una manera humilde siempre tuvimos frijolitos para comer, siempre hubo acceso a la escuela pública, siempre hubo acceso a libros, siempre hubo acceso al material educativo, pero a lo mejor yo no iba a la escuela en coche, ¿no? O sea, yo no iba a mi bachillerato en coche, a lo mejor otros compañeros míos de la escuela sí iban en coche al bachillerato. Entonces, uno empieza a darse cuenta que el tema económico es muy determinante en el momento de crear condiciones. Pues, por ejemplo, si estaba lloviendo, a mí me tocaba ir en camión y con el riesgo hasta de perder la vida por una inundación y que me fuera a pasar algo, ¿no? Pero ¿qué pasaba? A lo mejor había niños que no les importaba no ir a la escuela. Y yo lo viví en tiempos de pandemia, en donde yo pensaba en una educación inclusiva, pero yo al menos tengo buen internet. La educación me permitió hacerme de un trabajo que me dé un salario para poder tener una buena condición de vida. Pero, ¿qué pasa con profesores que no tenían acceso a un buen internet? Entonces no podían dar la clase como ellos querían. Y esto también es bien importante al momento de generar condiciones de igualdad. Por eso es muy curioso cómo se piensa en un escenario de educación inclusiva, pero sin políticas educativas que respondan a las respuestas de los problemas educativos de desigualdad social imperantes, al menos en el escenario mexicano. Y esto nos hace pensar un escenario de desigualdad, por ejemplo, esta concepción de belleza, la pongo como ejemplo, en donde en el siglo XIV, XV o XVI, no recuerdo con exactitud, pero habían hambrunas tan grandes en el mundo que una forma de ver la belleza era tener dinero para comer. O sea, tener dinero para comprar el maíz, el trigo, para tener pan, carne, leche, no sé, o sea, lo que ocurra, lo que se les pueda ocurrir, pero pasaba algo. La gordura era sinónimo de riqueza, por lo tanto, una persona con gordura era una persona que se entendía que comía mucho y que por lógica tenía dinero, entonces era una persona muy atractiva para el escenario social. Hoy no, hoy los escenarios de belleza han cambiado y una persona entre más delgada es mejor vista. Y por eso es que la bulimia, la anorexia y todos estos problemas de desórdenes alimenticios se están imperando. ¿Por qué? Porque el enfoque de la educación inclusiva debe de partir de la premisa de que todos los estudiantes, sea cual sea su condición, siempre pueden aprender, siempre y cuando su entorno educativo tenga las condiciones necesarias para acceder a una educación de calidad. Y aquí lo vemos, o sea, cómo le hace un niño que le hace falta una mano, en la fotografía lo pueden ver, para poder generar una condición de recorte de alguna tarea, ¿no? O como un niño en silla de ruedas puede jugar con los otros niños que sí pueden caminar y con uno que no puede caminar, como jugamos fútbol con él. O sea, son cosas que son bien complejas, pero que cuando las vemos en la vida real, pues nos dan en qué pensar y nos ponen a reestructurar cuál debe de ser la verdadera forma de abordar estos entornos educativos. Hay algunos elementos, voy a ver como 3 elementos en particular. El primero es que promueve la educación inclusiva. Para responder a esto, una educación inclusiva promueve una excelencia del estudiante. Un diseño de ambientes escolares que permitan que todas y todos participen y que promuevan relaciones sociales que conduzcan hacia el éxito escolar. Promover una filosofía en la que todos los miembros de la escuela son importantes es valioso porque me permite replantear cómo puedo yo como docente incorporar prácticas pedagógicas en toda la comunidad educativa. Siento que el tema de educación inclusiva es más un tema de actitud, un tema en donde habilidades diferentes tienen que tener respuestas diferentes. Pero ahora bien, si ya cuestionamos qué promueve la educación inclusiva, entonces preguntémonos qué ofrece la educación inclusiva. Ofrecer una educación de calidad en el escenario mexicano es ofrecer una educación sin discriminación. Es importante que las escuelas del sistema educativo público transiten a un enfoque que considere la diversidad como una manera de favorecer a las personas más desposeídas del tejido social mexicano. ¿Cómo lo veo yo? A ver,
¿Cómo le enseñamos a una niña que está condenada a vivir en un entorno machista, androcéntrico, a ver que la educación le puede dar una formación para una carrera, tener un oficio, y no la idea que en su hogar le da la típica mamá, la matriarca, que son estas matriarcas reproductoras de las conductas misóginas que dicen, no, tú te tienes que casar y tener hijos, y de repente la niña dice, yo no me quiero casar, a mí me conviene más estudiar una carrera y generar un ingreso. Yo lo veo, ¿no? O sea, como el estudio o el acceso a la educación de alguna forma pues genera condiciones. Y para ello, lo que yo estoy viendo en este momento es cómo las necesidades educativas especiales tienen respuestas pedagógicas especiales. En este caso, las necesidades educativas comunes, si ustedes ven en su pantalla, a un lateral pueden acceder a la respuesta, ¿no? ¿Qué persiguen las necesidades educativas comunes, las necesidades educativas individuales y las necesidades educativas especiales? ¿Qué persigue este conglomerado de necesidades educativas? Para ello, tenemos que entender la educación inclusiva bajo el concepto que exclusión, integración, segregación e inclusión son cosas totalmente diferentes y por consiguiente no pueden ser entendidas de la misma manera. ¿Qué posibilita la educación inclusiva? Bueno, la educación inclusiva posibilita la participación de todos los estudiantes en los procesos escolares, permite o posibilita una garantía de una buena experiencia educativa que permita a los estudiantes ser considerados en un proceso de inclusión en donde independientemente si puedes caminar, si no puedes caminar, si escuchas, si no escuchas, si puedes hablar, si no puedes hablar, si puedes ver, si no puedes ver, pero que puedas incorporarte a la escuela para subsanar tus necesidades de formación educativa. Eso es lo que posibilita una idea de modelo educativo centrado en una educación inclusiva. De ahí que la educación inclusiva esté compuesta por políticas educativas que hagan énfasis en la integración e inclusión. De ahí se posibilita que la educación inclusiva permita el desarrollo de prácticas inclusivas y permita la mediación pedagógica en el aula. Y de ahí que la educación inclusiva, desde esta óptica integral generadora, nos permita que el estudiante tenga capacidad para atender a la diversidad en la escuela. ¿Cuál es el papel entonces de la escuela en la sociedad? Bueno, el papel de la escuela en la sociedad es de alguna manera introducir al individuo en escenarios de socialización que le permita al estudiante ser reconocido como un igual, ¿no? Que no importa, como lo dije anteriormente, si yo no camino, pero pues soy hombre, soy mujer, soy hombre, soy ser humano y tengo derecho a una educación. La escuela no puede negarte ese acceso al hecho educativo. Y ahí lo vemos, o sea, si bien es cierto, la educación demanda el uso de tecnologías, pero también es cierto que hay escuelas que no están dando atención a esta situación. Y por ello es que la educación inclusiva se vuelve también un reto para afrontar. Asimismo, una escuela en una zona pobre, ¿qué es lo que le enseña al estudiante? Difunde valores asociados al trabajo. Y se nos enseña desde una idea de una escuela pobre a jóvenes, hay que obedecer a los jefes. Jóvenes, hay que reproducir esta ausencia de aumento de salario. Y a la gente se le enseña que tiene que obedecer y reproduce el círculo de pobreza, pero a la clase dominante no, a la clase dominante se le enseña cómo ser líder, cómo mandar, cómo tomar decisiones. Esto nos permite ver que la educación en un escenario de la realidad social no es tan inclusiva. Y ahí vemos cómo la relación de la escuela con la comunidad cumplen un papel muy importante en la manera en que la escuela va promoviendo oportunidades de desarrollo. La escuela posibilita que otros actores sociales puedan formar parte de la vida escolar de nuestros estudiantes. Para ello, hemos de decir que la escuela, aparte del hecho educativo, el hecho educativo recurre a medios sociales para impartir contenidos sociales. Estos contenidos sociales tienen fines sociales y estos fines sociales tienen funciones formativas para la sociedad. Eso es el hecho educativo. Una de las ventajas que tiene esta clase es que al ser un contenido grabado, usted puede reproducirla las veces que sea necesario.
Vemos una imagen de una máquina social que reproducen, ¿no? O sea, la escuela como una máquina social que nos enseña a obedecer, una escuela que no nos está dando capacidades de ser personas productivas, personas críticas, personas analíticas. ¿Por qué? Porque cuando los integrantes de las organizaciones educativas comprenden la necesidad de conectarse con todos los sectores sociales, empezamos a pensar en qué espacio debe de existir la escuela. La escuela, como un elemento de la sociedad, debe pues formar parte de, de una estructura social que le dé a la escuela un sistema organizativo y funcional en donde los miembros de la sociedad vayan y adquieran educación. De ahí que sea importante preparar con calidad estas clases para tener buenas licenciadas en educación parvularia. Licenciadas que por lógica consiguiente se estarían incorporando a los diversos espacios de los centros educativos para formar a los nuevos profesionistas. Hay una relación de sociedad con educación, en donde se percibe a la educación como un fenómeno social complejo, en donde los humanos socializamos, las personas socializamos, y aparte que socializamos, tenemos que tener claro que tenemos una visión individual, o sea, tenemos una visión colectiva y queremos, bueno, yo hago esto como profesor para que mis estudiantes puedan ser buenos estudiantes, pero también digo, bueno, desde mi función individual, debo de comer saludablemente para no enfermarme de viejito. Bueno, de viejito ya somos, ¿verdad? Pero es un ejemplo. Entonces, vamos viendo que todos estos elementos parten de corrientes teóricas que se desprenden estas a su vez de la sociología de la educación. ¿Por qué es importante la sociología de la educación? Porque nos permite comprender fenómenos como un niño de 13 años mata a sus papás son policías, los policías descuidan el arma en la casa, el niño jugando delante de autos, si mal no recuerdo, agarra un arma y en ese momento la cuida a su abuelita y mató a la abuelita, mató no sé si a una tía o a una prima, no recuerdo, y luego llegan los papás, porque los vecinos les dicen que están escuchando disparos en casa, y cuando llegan los papás, ¿con qué se enfrentan? Con que su hijo está con la pistola y ensangrentado, ¿no? Es decir, lleno de la sangre de las personas que había matado. Y el niño, cuando se le preguntó que por qué mataba, dijo, bueno, porque en el juego de video vi que el superhéroe mataba y pensé que era bueno matar a las personas. Esta reproducción o esta mimetización de conductas sociales nos lleva al planteamiento de un gran sociólogo, de Herbert Spencer, que Herbert Spencer dice que el fin de la educación es formar un ser apto para gobernarse a sí mismo y no formar un ser apto para ser gobernado por los demás. Ahora, les voy a compartir la explicación de la tarea. La tarea consiste en que les he dado una lectura de la página 43 a la página 49. Usted va a leer esa página de la 43 a la 49, repito, de la página 43 a la 49, extrae las ideas que le ayuden a dar respuesta a las 9 preguntas que le acabo de mandar a su WhatsApp. Ahora, el estudiante que no ve los videos y que solo hace la tarea es la muestra en donde lo descubre usted, profesor, cuando les estoy diciendo que no quiero, escúchese bien, que no quiero que me hagan las tareas de la plataforma, sino que solamente hagan la tarea que yo les doy, y de repente me salen con cosas que yo no he pedido, entiendo que es gente que no está en clase. Esta tarea la van a subir en la unidad 2, en la actividad A, por favor. Ahí necesito que ustedes, el grupo de viernes, me hagan el favor de subir la tarea. Ahora bien, bajo el entendido que hoy es domingo 16, entonces yo esta tarea la quiero a más tardar el día jueves, hoy es 16 de junio del año en curso, entonces yo esta tarea la quiero a más tardar el jueves 20, antes de las 5 de la tarde de ser posible. Pues bueno, en este momento pues era lo que quería compartirles, no sin antes manifestarles una muy sincera disculpa por lo que me ocurrió, ¿no? Es decir, esta imposibilidad de dar la clase en fecha cuando ustedes tenían el horario ya muy clarificado, lastimosamente no pude, al menos pude medio conectarme para explicarles o compartirles algunas indicaciones en el grupo de WhatsApp. Ahora yo ya estoy con esta clase más en firme.
y es por eso que deseo su colaboración para que me apoyen dándole like al video y que aparte de darle like me haga el favor de dejar su comentario en él. Pues bueno, mis estudiantes, les comparto de igual manera un link al grupo de WhatsApp para que puedan ver un video que justifique un poco más la explicación de la clase y otro material de lectura que va a ser para su biblioteca personal, pero que tiene que ver con la tarea. De esta manera, pues, yo me voy despidiendo, no sin antes darle las gracias por haberme acompañado. Deseo de todo corazón que los días lleguen para que la próxima semana ya estemos haciendo el cierre de la última clase y pues el viernes, si Dios permite, ya sin mayores dificultades. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga y hasta la próxima, si Dios quiere. Bendiciones masivas para todas.